Hola a todos y todas, buenas tardes allá en México. Good morning here in Australia. Mi nombre es Santiago Cortés Alcocer, encargado de los asuntos políticos y culturales de la Embajada de México en Australia. Y hoy tengo el agrado de darles la bienvenida a esta plática que es parte del ciclo de diálogos denominado Documentación y Conservación de los Archivos Patrimoniales de los Pueblos Indígenas, que realizan entre el Instituto de los Pueblos Indígenas de México, INPI, y el Australian Institute for Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, AYASIS. Como saben, los que nos están siguiendo en todo este ciclo, es una iniciativa que surge de un memorándum de entendimiento entre el INPI y AYASIS con la colaboración de las embajadas de México en Australia y de Australia en México, con el propósito de compartir mejores prácticas que permitan a ambas instituciones aprender de la otra en distintos temas relacionados con la conservación, protección y promoción de las culturas indígenas. Para quienes no han escuchado los demás los demás diálogos del ciclo, los invitamos a revisar las páginas del INPI y de AYASIS para ponerse al corriente. En esta sesión 5A, Conservación Preventiva y Restauración del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se describirán los problemas y se difundirán las buenas prácticas del cuidado del patrimonio cultural indígena, tanto de manera preventiva como en los trabajos de restauración. Antes de pedirle a nuestra primera presentadora que tome la palabra, vamos a ver un video que el INPI ha preparado para nosotros. Para cumplir con su misión frente a los pueblos indígenas, los acervos del INPI desarrollan sus labores sustantivas en 3 rubros principales: conservación, documentación y difusión. La conservación es el conjunto de medidas destinadas a prolongar la duración e integridad de un bien cultural para garantizar su transmisión a las generaciones futuras. El acervo de arte indígena es un centro de conservación y resguardo del patrimonio etnográfico de los pueblos indígenas del país. Conservamos todo el patrimonio que tenemos. La importancia de la Biblioteca Juan Rulfo radica en resguardar y conservar, preservar y difundir lo que la institución ha generado, y la otra es dar a conocer a nivel internacional la diversidad que contiene México a través de sus pueblos indígenas. Cuando una obra de un material está roto, utilizamos cintas de papel arroz libres de ácidos para que el material se siga conservando. Todos estamos haciendo revisión, diagnóstico, estamos revisando sus condiciones físicas, sus condiciones de la cinta también. Ellos ya poseen un estuche, entonces son menos riesgosos a los síndromes de vinagre, que también se dan en video, o incluso a deterioros de color, pero aún así no dejan de sucederle este tipo de enfermedades, ¿no? De las imágenes, podríamos decir. Entonces ya su tratamiento tiene que ser diferente, pero para la preservación de esas imágenes tan importantes sobre los pueblos indígenas que se encuentran en esos formatos, tenemos que preservarlas.
Tiba hunai kechia humachila tanau hipu guapo hu inpi hukanau atohilau asua intuagio te aibetana weyenta. Amanabu tivicha ya hunei yamaka kechia. Chabat nataka huka indígena nocta. Gobierno de México. Muy bien. Ahora tengo el gusto de presentar a Silvia Gómez Díaz, quien es licenciada en Diseño Gráfico por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Imagen Digital por la Academia de San Carlos, así como con diversos cursos sobre historia de la fotografía, técnicas y conservación fotográfica. Es coordinadora de la Fototeca Nacho López del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde es responsable de los procesos de documentación, preservación y catalogación del patrimonio visual de los pueblos indígenas y afromexicanos, y ha curado diversas exposiciones fotográficas y participado en selecciones para múltiples publicaciones. Silvia, tienes la palabra. Buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos. Bueno, mi presentación es sobre la conservación preventiva. Los acervos culturales del INPI resguardan la historia y las acciones institucionales y parte de la memoria audiovisual de los pueblos indígenas de México. Los acervos del INPI resguardan más de 500,000 bienes culturales en diferentes soportes, en diferentes acervos y en diferentes soportes. En el acervo de la Fonoteca Henrietta Yurchenko se resguardan cintas de carrete abierto, LPs y cassettes. En el acervo de cine y video Alfonso Muñoz se resguardan películas de 16 milímetros, películas de 35 milímetros, Super 8 y videocassettes. En la fototeca resguardamos transparencias, negativos, positivos. En el acervo de arte, pues diversas colecciones como cestería, textiles, cerámica, entre otras. Y en la biblioteca se resguarda el material bibliográfico, que hay una parte en el fondo documental, y libros, revistas, mapas. Cuenta también con una mapoteca. La estabilidad y preservación de los materiales dependen de sus propiedades físicas y químicas, y así como en las condiciones de humedad y temperatura. Entonces, las bóvedas, bueno, el resguardo en bóvedas es el patrimonio audiovisual sonoro fotográfico, se resguarda en 4 bóvedas climatizadas de alta precisión, que es la bóveda de conservación de materiales fílmicos, la bóveda de conservación de videos, la bóveda de conservación de fonogramas y la bóveda de conservación de fotografías. La siguiente, por favor. Las bóvedas operan automáticamente con las siguientes características. Tienen un control automático de temperatura con un rango máximo de fluctuación. Esto se obtiene con 2 unidades manejadoras de aire conectadas a equipos de enfriamiento y de calefacción. Control automático de humedad relativa con un rango mínimo de fluctuación de más o menos 2.5%. Esto es debido a que el sistema se conecta con un equipo automático de humidificación con vapor de agua. Como parte de las acciones de conservación, en el 2008 se pusieron en funcionamiento estas bóvedas, esto para prolongar para poder preservar los materiales que se resguardan en cada acervo. El diseño y la construcción de las bóvedas se realizó siguiendo los estándares internacionales de la IASA, que pues regulan el modo de conservación que debe de tener, con el propósito de mantener las condiciones internas de temperatura y humedad
en las bóvedas se instaló un sistema profesional que es el que les acabo de mencionar. Además, las unidades manejadoras cuentan con un filtro. La siguiente, por favor. Bueno, cuentan con filtros para el lavado de aire, cuentan con filtros de partículas sólidas, hollín y polvo, y filtros de carbón activado, vapores orgánicos. Cuentan con un sistema de aislamiento térmico, que eso es la construcción se realizó con paneles de acero inoxidables recubiertos con pintura epóxica, rellenos de espuma de poliuretano en todas las paredes y plafones. Y el piso también cuenta con pintura epóxica. El control de humedad tiene filtros de radiación de rayos ultravioleta IR. También cuenta con un sistema de detección de incendios, sensores de humo y alarmas. La siguiente, por favor. Aparte de las bóvedas, también tenemos resguardo en repositorios que están en el acervo de arte indígena y en la biblioteca Juan Rulfo. La biblioteca cuenta con 3 salas donde guarda sus diferentes materiales. La siguiente, por favor. El mobiliario de almacenamiento es una estantería especializada con sistema ahorrador de espacio sobre rieles. Está diseñada de acuerdo a cada formato de bien cultural, en acero rolado en frío, con recubrimiento epóxico horneado, químicamente neutro, con acabados antielectroestáticos para formatos analógicos, magnéticos, y tiene un sistema antisísmico. Este mobiliario pues nos permite optimizar el espacio, ya que es como por los rieles hay dos anaqueles, y entonces esto nos permite el acceso a las colecciones, también permite que el mobiliario tenga como fluctuación de aire, que es la que está girando en las bóvedas. La siguiente, por favor. Toda la estantería es especializada y tiene las características apropiadas para cada bien que resguarda. En la diapositiva podemos ver diferentes tipos de anaqueles que pertenecen al acervo de arte indígena y a la biblioteca Juan Rulfo. Están diseñados a la medida y adecuados a los materiales. La siguiente, por favor. Guardas conservativas. Con el propósito de mantener la integridad de los materiales y evitar su deterioro, en los acervos se utilizan guardas de primer y segundo nivel. La guarda de primer nivel será la que está en contacto directo con los diferentes soportes, y la de segundo nivel contiene o envuelve a la primera. En el caso de la fototeca, los materiales fotográficos, los negativos, positivos y transparencias se conservan en guardas y cajas de polipropileno. Aquí en la imagen podemos ver cómo las transparencias, los negativos y positivos están contenidos en una guarda de primer nivel, que es la que tiene contacto directo con el soporte fotográfico, y posteriormente se almacenan en guardas de segundo nivel, que es la caja contenedora o las carpetas, de un material más rígido, para que pueda conservar el soporte en las condiciones adecuadas. La siguiente, por favor. El acervo de arte indígena utiliza fundas o bolsas de Tyvek, carpetas o cajas de lámina acanalada de polipropileno y otros embalajes especiales. Esto con el objetivo también de conservar las piezas
y de mantener su estructura original. Pues eso es un poco de las medidas preventivas que tenemos para poder llevar a cabo un control más, pues, más especializado para el resguardo de los materiales que contienen los acervos. Perfecto, muchas gracias, muy interesante. Antes de seguir con nuestro siguiente presentador, les voy a pedir a las personas que nos están viendo que si tienen preguntas las vayan poniendo en el área ahí de Q&A, que al final las vamos a leer y vamos a tratar de dar respuesta a ellas. Nuestro siguiente presentador no es nuevo en este ciclo de diálogos, es Octavio Murillo Álvarez de la Cadena. Él es licenciado en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es director de acervos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde también fue subdirector de conservación y jefe del acervo de arte indígena. Asimismo, se desempeña como curador, museógrafo y promotor del arte popular. Ha sido docente de museología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y consultor en temas de conservación y documentación de acervos del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Octavio, te paso la palabra. Muchas gracias, Santiago. Muy agradecido con las embajadas, muy agradecido con los compañeros de IATSIS que nos han permitido tener este extraordinario ciclo de diálogos donde hemos podido compartir, aprender, envidiar un poco de los procesos que hacemos los dos países. Ya lo he dicho en ocasiones anteriores, pero creo que la ganancia más grande que hemos tenido en estos ciclos ha sido en un sentido de coincidir en las prácticas que tenemos ambos países. Aún con las diferencias culturales y la distancia enorme que nos separa, hacemos lo mismo, ¿no? Entonces estamos muy contentos. Yo con esta presentación de hoy pretendo dar un poco, ampliar un poco más este panorama que nos ha expuesto Silvia sobre la conservación del patrimonio de los pueblos indígenas de México, en este caso pues en los acervos que tengo la dicha de dirigir, que son los acervos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Le voy a pedir a mi compañero René si nos puede poner la presentación, por favor. Gracias, René. Voy a hablar de la preservación y de la restauración. Son términos que en inglés y en español no tienen la misma acepción, aunque tienen la traducción exacta, culturalmente son distintos. Aquí puse este diagrama para tratar de entender un poco cuáles son los tres grandes rubros con lo que nosotros en español entendemos la palabra conservación. Conservación es una palabra muy amplia que si la vemos en el diccionario, pues vamos a entender por ella prolongar la vida de algo, ¿no? Eso sería la traducción exacta en español. Ese prolongar la vida de algo, pues tiene diferentes matices, ¿no? Como hemos visto a lo largo de este ciclo, los bienes culturales de los pueblos indígenas son muy diversos. Y por una parte, no nada más de los pueblos indígenas, todo el patrimonio cultural del mundo, en realidad, está constituido de una parte material y de una parte inmaterial. Entonces, cuando hablamos de conservación, tenemos que entender ambas partes, ¿no? El material, ¿no? Que es el vehículo para la transmisión de una idea, de un contenido, ¿no? Que no podemos tocar, que es intangible, y que ese contenido, que puede ser una imagen o un sonido
o una mezcla de ambas, ¿no? O una información en un libro, ¿no? Pues requiere ser conservado porque ahí es donde está la riqueza de ese material, ¿no? Entonces tenemos tres grandes rubros, ¿no? Por una parte, lo que se refiere a preservación, que esa sería la traducción más exacta o la acepción más exacta que tiene el término en inglés. Aquí en la escuela, en las escuelas latinoamericanas de conservación, esto se refiere a conservación preventiva y se refiere a todo aquel conjunto de medidas indirectas, o sea que sin tocar al objeto van a favorecer la conservación del vehículo, o sea, del material original, ¿no? Silvia nos ha hablado muy a detalle de los procesos de resguardo y de almacenamiento y guardas que tenemos en los diferentes acervos del instituto, ¿no? Esto es lo que permite que esos materiales, esos vehículos de la imagen y del sonido, se preserven, ¿no? Por otra parte, tenemos la restauración, que en español la entendemos como el conjunto de medidas de carácter directo, ¿no? Que nos van a ayudar a recuperar parte de la integridad, ya sea física o intangible, de un bien cultural. Es decir, si una película está rayada o está rota, pues hay que pegarla, ¿no? Para que podamos correrla y que podamos ver lo que ahí está grabado, ¿no? Si hablamos de una pieza de arte etnográfico, pues es lo mismo. Muchas veces las piezas están rotas o han sufrido procesos de deterioro que, como haciendo el símil con las personas, pues vamos al doctor a que nos opere, a que nos arregle, ¿no? Es exactamente el mismo concepto, solo que, bueno, es un poco más depurado, más profesional, porque la restauración tiene como objetivo principal reconocer las cualidades históricas y estéticas de los bienes culturales para lograr una estabilidad en estos objetos, ¿no? Y por otra parte tenemos todos los procesos digitales que nos permiten trasladar el contenido que no podemos tocar de un bien cultural a otro soporte y que ya ha sido objeto de por lo menos las últimas 4 charlas en este ciclo, ¿no? En los procesos de digitalización. La siguiente, René, por favor. Bueno, el instituto no es que se invente nuestras funciones, ¿no? Estas funciones están enmarcadas en diversos documentos, en diversas normativas, que por una parte tienen que ver con la propia disciplina de la conservación, las propias reglamentaciones que hacen las agrupaciones e instituciones internacionales en materia de cada uno de los soportes, que regulan, digamos, los estándares o los criterios con los cuales debe de conservarse el patrimonio cultural de los pueblos y de los países, ¿no? En el caso del instituto, además de esas normativas, digamos, internacionales que regulan nuestro trabajo, pues tenemos un marco legal propio de México, ¿no? Que donde intervienen un montón de leyes específicas que hablan sobre los bienes de la nación, que hablan sobre la conservación, bueno, que hablan también sobre los procesos a los que está sujeto el patrimonio de este país, ¿no? Como, bueno, me voy a referir particularmente a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que controla el Instituto Nacional de Antropología como la máxima instancia en el país o la instancia regulatoria de los procesos de patrimonio cultural en México, ¿no? De ahí se desprenden también otra serie de leyes. Está la ley General de Bienes Nacionales. En fin, hay un montón de leyes que regulan nuestro quehacer y de las cuales se desprende la propia normatividad que hemos desarrollado como parte de los procesos de conservación en los acervos. Y me refiero particularmente a 2 documentos que son de carácter normativo.
interno del instituto y que se basan, tienen como fundamento la propia ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y su estatuto orgánico, ¿no? Y son los lineamientos de exhibición y préstamo de piezas o bienes culturales originales que se prestan a otras dependencias, ¿no? Es decir, este documento regula todos los procesos de conservación y de exhibición del patrimonio, desde algunos parámetros que veíamos con Silvia, como a qué temperatura y humedad relativa deben de permanecer, ¿no? Hasta procesos muy específicos, protocolos, por ejemplo, de dictamen para el reporte del estado de condición de un objeto, ¿no? En una sede que no es la propia, ¿no? Etcétera. Y también tenemos un manual de documentación y catalogación, que aunque eso está relacionado propiamente con el otro de los procesos sustantivos macro, ¿no? Que regulan nuestro trabajo, que es la documentación y la catalogación, obviamente tienen partes que se intercalan con la conservación. Por ejemplo, en lo relacionado a el marcado de los bienes, ¿no? Para ubicarlos en el sistema de clasificación, ¿no? Y otras, ¿no? Porque además, la conservación de información también es un asunto de la conservación, ¿no? De la información, digamos, relacionada con el bien cultural. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, aquí creo que es donde más me voy a tardar, porque en realidad los procesos de la conservación, además de la preventiva que hemos visto a detalle con Silvia, ¿no? Incluyen otra serie de programas, medidas, prácticas que tienen que ver con este prolongar la vida de los objetos, ¿no? Tenemos en los acervos del INPI tenemos programas de conservación preventiva muy específicos. Por ejemplo, hablamos de las bóvedas climáticas. Si bien las bóvedas tienen un sistema automático de detección climática que cada 10 segundos va haciendo lecturas, nosotros tenemos un monitoreo alterno que está hecho por humanos, es decir, por los trabajadores de nuestros acervos, ¿no? Y que permiten tener una lectura actualizada todo el tiempo, digamos, que complementa la lectura automatizada que tenemos, ¿no? Este monitoreo se vacía en tablas que nos permiten graficar las condiciones climáticas durante el año, ¿no? Y tenemos gráficas por año que nos permiten dar un seguimiento pues muy puntual de cómo se desenvuelve el clima, ¿no? O si alguna bóveda llega a tener una falla, inmediatamente eso nos brinca, ¿no? Entonces, pues tenemos que tomar medidas de control, ¿no? Otro programa que tenemos de monitoreo es, por ejemplo, el de acidez en soportes audiovisuales, básicamente los materiales fílmicos. Elena, en la sesión pasada, en una de las sesiones pasadas, nos habló de que con cintas indicadoras de papel, ¿no? De indicadores de pH, pues tomamos estas medidas para revisar si las cintas han caído en síndrome de vinagre o no. Si cayeron en síndrome de vinagre, se congelan en un congelador especial y se aíslan completamente para que no contaminen al resto de las cintas, ¿no? Para que no contagien al resto de las cintas, ¿no? Nuestros materiales, al no ser tan antiguos como de otros acervos, ¿no? Pues son poco susceptibles a estos deterioros. Sin embargo, tenemos que tener ese control permanente, ¿no? Tenemos programas de control biológico también, es decir, todo lo que tiene que ver con la infestación de insectos y roedores en los acervos, pues está debidamente controlado, ¿no? Por programas de fumigación especializada para cada uno de los acervos. Nuestros acervos se encuentran en edificios de administración, es decir, se encuentran en edificios de oficinas, ¿no? Entonces, se siguen criterios generales para la fumigación, por ejemplo, de oficinas y áreas comunes y pasillos y demás, pero nuestros acervos requieren programas especiales de control biológico.
dada la naturaleza de los materiales culturales, que pueden ser susceptibles a algunas sustancias químicas de los fumigantes para oficinas, ¿no? Entonces tenemos que implementar otro tipo de controles, ¿no? Tenemos le voy a llamar protoprograma de control de desastres, ¿no? Que nos permite conocer cómo debemos actuar ante un incendio, ante una inundación, ¿no? Tenemos, digamos, convenido con el personal de seguridad que si una inundación, por ejemplo, sucede en la noche, pues nos avisan inmediatamente y ya evaluamos cuál es la acción a seguir para que no haya afectación de los materiales, sobre todo de los acervos de papel que se encuentran en planta baja, ¿no? Bueno, tenemos otro programa muy importante que es el de mantenimiento de infraestructura. Son contratos anuales que tenemos con proveedores especializados que nos ayudan a tener las bóvedas funcionando siempre, ¿no? Por ejemplo, pero también a tener los equipos de digitalización actualizados y operando siempre. Eso son proyectos muy especializados, costosos y difíciles de operar porque finalmente son los aparatos que nos permiten conservar tanto la parte física como digitalizar los diferentes bienes, ¿no? Y bueno, también tenemos el propio mantenimiento a los equipos de reproducción. Aquí en la foto vemos, por ejemplo, a una chica trabajando con una grabadora de carrete, con una grabadora analógica, ¿no? De carrete abierto, ¿no? Estas grabadoras, como lo expresó también Diego en una de las sesiones pasadas, pues son equipos que los cuidamos de la misma manera casi, o más, no más, pero sí de la misma manera que los materiales culturales, porque son equipos que son obsoletos, cuyas tecnologías ya no se consiguen en el mercado actual, ¿no? Entonces nuestros proyectos de mantenimiento pues forman parte de los protocolos de conservación, ¿no? Bueno, en cuanto a prevención, pues tenemos diversas maneras de actuar, ¿no? Por ejemplo, el manejo de colecciones. Siempre, como vemos en la foto de la derecha, las colecciones se manejan con guantes. Para entrar a las bóvedas se utilizan unas fundas para los zapatos especiales para no introducir esporas o polvos que puedan afectar a los bienes culturales, ¿no? Entramos también con mascarillas. Estas prendas de protección pues también son para la protección de los usuarios, ¿no? De nosotros que estamos trabajando en los acervos, pero básicamente se implementan para proteger a los bienes culturales, ¿no? Cada bóveda cuenta con un espacio de aclimatación, es decir, afuera, en donde se realizan los procesos de trabajo, podemos tener 25 o 30 grados de temperatura, mientras que la bóveda de cine, si está a 15, ¿no? Lo que generaríamos si sacamos una cinta de cine de golpe, pues sería una condensación, o sea, que se moje literalmente, y esto provocaría deterioros como hidrólisis o un montón de deterioros, ¿no? Entonces, esa área de aclimatación es un paso previo donde descansan los bienes culturales durante alrededor de un día, ¿no? Dependiendo, cada acervo tiene su propio protocolo, ¿no? Y entonces ya se puede sacar para un proceso de digitalización, ¿no? Bueno, en cuanto a seguridad, tenemos controles de seguridad muy, muy estrictos. De entrada, todas las personas que van al acervo tienen que hacer una cita, ¿no? Hay un control primario de seguridad en el edificio y luego, pues, cada acervo tiene su propio protocolo para introducir a las personas a las áreas de trabajo, porque las bóvedas están absolutamente restringidas para cualquier usuario, ¿no? También tenemos circuito cerrado, ¿no? De televisión que nos permite estar monitoreando en tiempo real, pues qué es lo que está pasando en cada uno de los acervos, ¿no? Bueno, la que sigue, René, por favor. Bueno, la restauración. Hay diversas maneras de entender la restauración también. Nosotros no hacemos procesos de restauración o retoque
cuando digitalizamos, por ejemplo, una cita de cine, ¿no? Porque no tenemos los equipos ni el personal para hacer procesos de este tipo de restauración, ¿no? Pero aquí sí podemos incluir, por ejemplo, a los ajustes de niveles, limpiezas y demás que se hacen con una imagen de la fototeca que ha sido digitalizada, ¿no? Que se hacen restauraciones digitales muy precisas para tener una imagen pues lo más cercana al estado en el que se tomó una fotografía, por ejemplo, ¿no? Pero los procesos de restauración en el INPI se entienden más como aquellos procesos directos que tienen que ver con la restitución de la unidad de un objeto que se ha perdido por diferentes motivos. Entonces, aplica básicamente a los acervos de biblioteca y de arte indígena, ¿no? Aquí en la foto, en las imágenes, pues puse algunas fotos de piezas que requirieron procesos de restauración en el acervo de arte indígena, ¿no? Aquí sí es muy importante considerar que por lo menos en México, muchos de los materiales etnográficos no fueron hechos para durar, ¿no? Es decir, no fueron pensados como una pintura de Caballete, por ejemplo, en que durara siglos, ¿no? Fueron hechos pensando en que iban a ser usados en un ritual o en una función cotidiana, como una olla, ¿no? Para preparar alimentos, ¿no? Y que se iban a desgastar y que se iban a destruir. Entonces, la labor de los conservadores, pues es un poco contra la naturaleza, ¿no? Porque tenemos que tratar de conservar materiales y técnicas que fueron mezclados para una función hasta cierto punto efímera, ¿no? De ahí que tenemos soportes muy diversos en el acervo de arte indígena particularmente, ¿no? Los objetos a lo mejor más conocidos o lo que la gente más se imagina, pues son cerámicas o textiles, ¿no? Los textiles tienen unas propiedades físicas que se deterioran muy rápido, ¿no? Muy rápido. Básicamente, con cualquier exposición a la luz, un textil pues se va a deteriorar, se va a decolorar, ¿no? O ante una variación de humedad, las fibras se van a elongar o se van a contraer de diferentes maneras hasta que las piezas se van deteriorando, ¿no? Además de los textiles, otros materiales muy complejos pueden ser las plumas de aves, ¿no? Aquí en las fotos, por ejemplo, les hice una selección muy curiosa de materiales que son poco conocidos como soportes del patrimonio cultural, ¿no? Que son, voy a irme de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Tenemos chicle, tenemos alga en la muñeca, algas marinas, que son el alma de esta muñeca con CAC, ¿no? Tenemos azúcar, con la que se hacen esculturas para diversas finalidades, ¿no? Tenemos una máscara de piel, pero no es cuero, es decir, son pieles que no se curten, sino que simplemente se secan y siguen un proceso de degradación natural, ¿no? Luego la máscara, la primera de abajo, es una máscara hecha de tela con cera, ¿no? Y pelos, ¿no? Que tiende a deformarse muy, muy fácilmente. Esa es una pieza de finales del siglo XIX muy importante, ¿no? Luego las fibras, por ejemplo, aquí vemos un detalle de un retejido que hicimos en una estera, en México las conocemos como petates, ¿no? Una técnica que es pues de origen mesoamericano, que es muy, muy importante en México como soporte del arte, que es la laca. La laca es una sobreposición de estratos minerales y orgánicos que va generando una capa de pintura gruesa y dura, ¿no? Que normalmente se va aplicando sobre maderas o cortezas vegetales. Son sumamente compleja su conservación. Bueno, la siguiente, René, por favor. Bueno, para terminar, pues el otro proceso que hemos visto ya a detalle con las exposiciones de mis compañeros Diego y Elena, pero que aquí resumo nada más como parte de este ciclo de la preservación integral
de los materiales, que tiene que ver con su digitalización, ¿no? Los acervos cuentan con un, digamos, vamos a llamarle un flujo de trabajo integrado, ¿no? Que nos permite reunir en un mismo sitio de almacenamiento digital toda la información digitalizada de los acervos, ¿no? Y esa información se distribuye también a respaldos que se hacen digital, en medios digitales, básicamente en LTO, ¿no? Y en otros discos duros, donde se va preservando toda la información, digamos, intangible, ¿no? Entonces, este sistema es un sistema de almacenamiento masivo que justamente nos permite también gestionar esos recursos electrónicos y digitales para la catalogación y la consulta de todos los soportes, ¿no? Se llama Spicer, digamos, por su nombre comercial, ¿no? Y a este Spicer se le conectan el sistema de ingesta y digitalización del material fílmico, que es justamente el que vemos en la imagen. Es un escáner de cine hecho especialmente para las características de la mayoría de cintas que tenemos en el acervo, ¿no? También tenemos una estación de trabajo para digitalización de video, que es el Clipster, que es lo que estamos viendo en la foto de abajo, ¿no? También tenemos el sistema NOA para la digitalización de audio, que también va conectado al Spicer, como Diego nos explicó con mucho detalle en la sesión pasada, ¿no? Y un proceso óptico de digitalización para la fototeca, es decir, con un adaptador en una cámara digital, se van escaneando los negativos o las diapositivas, ¿no? Y se va haciendo una foto en alta resolución. Este proceso es nuevo para nosotros, ya que anteriormente usábamos un escáner de cama plana, ¿no? Pero nos ha traído mejor calidad para conservación de las imágenes fotográficas, sobre todo porque nuestro acervo está compuesto en gran medida por negativos, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante para poderlo hacer a una muy, muy alta resolución. Y bueno, los parámetros pues ya nos expusieron en sesiones pasadas nuestros compañeros, pero digamos que todo este ciclo de preservación digital pues complementa al ciclo de preservación física, digamos, ¿no? De los materiales, y es lo que nos permite en México pues ser unos acervos que están a la vanguardia en cuanto a los procesos de preservación y restauración pues de patrimonio cultural. Y la verdad es que nos sentimos muy, muy felices porque estos procesos están aplicados en México a patrimonio de los pueblos indígenas. Entonces, para nosotros eso es muy, muy importante porque se ha dado especial prioridad a la conservación de un patrimonio que, dada la realidad social de discriminación que hay en México hacia los pueblos indígenas, pues nos ayuda a contrarrestar un poco pues esas ideas que se tienen en México. Entonces, pues nos sentimos muy, muy contentos, y con esto yo termino mi presentación y estamos aquí abiertos a las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Vamos a pasar entonces a la sección de preguntas y respuestas. Las personas que tengan por favor ahí una pregunta pueden hacerla tanto en la sección de Q&A que está ahí en la parte inferior de sus pantallas, o directamente en el chat. Por lo pronto me gustaría empezar con unas preguntas que tengo yo por aquí. Y la primera es, ¿cuál es la importancia de la protección o preservación preventiva del patrimonio y los principales retos de esta conservación preventiva? Bueno, la importancia en este caso es monumental, digamos que voy a tratar de ir de lo general a lo particular.
Cualquier forma de patrimonio es la memoria de un grupo, de un pueblo, de una persona, e incluso de un país o de un conjunto de naciones, ¿no? De manera que preservar los objetos, conservar los objetos o los bienes culturales, pues es preservar esa memoria, ¿no? Esa memoria está relacionada con nuestra identidad como grupo, como comunidad, como pueblo o como género humano, ¿no? Y entonces, por eso es que conocer nuestro pasado, digamos, entender nuestro presente, pues es fundamental a través de la conservación. En el caso de los pueblos indígenas, la conservación es especialmente importante y de ahí que creo que el reconocimiento que se ha dado en México a esta forma de patrimonio es tan amplio. En México, los pueblos indígenas, pues si bien representan alrededor del 15% de la población nacional, pues estamos hablando de varios millones de personas que se autoadscriben como indígenas o que se identifican como indígenas, pues también ese patrimonio, esas prácticas culturales, digamos, representan parte de la memoria y de la raíz primigenia de todos los mexicanos, ¿no? Entonces, por eso es que ha sido tan importante invertir esfuerzo y recursos en la conservación de ese patrimonio, ¿no? Entonces, digamos que es un asunto de identidad, es un asunto de memoria, ¿no? Y por eso es que este patrimonio tiene que ser conservado. Los retos son múltiples, desde técnicos, porque conservar soportes que están condenados a desaparecer, ¿no? Como una cinta de video, ¿no? O como una cinta de audio, o como una pieza hecha en azúcar, ¿no? Pues están condenados a desaparecer. Entonces son muchos los retos en materia técnica, de ahí que tengamos que especializar tanto nuestros procesos, ¿no? Y creo que mayores todavía son los retos en materia presupuestal, administrativa y de recursos, porque estos acervos requieren una inversión fuerte de recursos para lograr su conservación. Estos son, el reto más fuerte es de orden, digamos, presupuestal, administrativo, incluso político, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Tenemos también una pregunta que dice, ¿cómo enfrentan el reto del crecimiento a futuro de sus acervos? Felicidades a los ponentes. Bueno, cuando se diseñaron las bóvedas, sí se consideró como un crecimiento de soportes que se pudieran incluir posteriormente. Entonces ampliamos. Anteriormente contábamos con unas bóvedas que tenían dimensiones diferentes. Bueno, en el caso de la fototeca era más pequeña y contaba con un sistema que no era el adecuado, igual que en las otras bóvedas. Cuando en 2008 se determinó construir las bóvedas, se pensó también en tener un espacio más amplio y un mobiliario adecuado. Por eso es que tenemos este mobiliario que es de rieles, que eso permite optimizar el espacio y pues tenemos espacio a futuro, aunque ya los materiales se están registrando de manera diferente. Anteriormente se registraba en película análoga, con cámara análoga, y ahora los registros es en formato digital, que ahora también es un nuevo reto de conservación, los archivos digitales. Muchas gracias. Tengo otra pregunta por aquí que dice que si hay revisiones periódicas del estado de conservación de las piezas o materiales que están en las bóvedas. ¿La contesto? Sí, sí se hace una revisión periódica, se va monitoreando dependiendo del tipo de material y de los deterioros que hayamos
visto que se presenten, es como vamos priorizando el monitoreo. Entonces se hace cambio de guardas constante de acuerdo a si están en malas condiciones o si ya el soporte lo requiere. Pero sí se hace un constante monitoreo pues para preservar en mejores condiciones las colecciones. Un poco antes de concluir esta última sesión, ay, perdón, esta última sesión de la parte del INPI, quiero agradecer a todo el equipo del INPI que participó en el ciclo de diálogos, tanto en la organización como en las presentaciones mismas. Y estoy seguro que el personal de Ayatsis, así como el público en general que ha seguido el ciclo de diálogos, ha aprendido mucho sobre la documentación y conservación de los archivos patrimoniales de los pueblos indígenas en México. Y como dijo Octavio al principio de su participación hoy, esta iniciativa ha sido muy exitosa para que las personas que trabajan en el tema en ambos países se den cuenta de que a pesar de la enorme distancia física que nos separa, tenemos muchas cosas en común en el tema de documentación, conservación y restauración del patrimonio, y esto genera a su vez también un espacio o un potencial enorme de colaboración entre ambos institutos. Así que a las personas que nos están viendo por ahí, esperen más colaboración entre ambos institutos. Estamos trabajando ya en algunos proyectos, así que pues bueno, estén al pendiente. No veo que haya alguna otra pregunta, así que vamos a dar por terminado este ciclo, esta sesión del ciclo de diálogos. Antes de terminar, nada más quiero agradecer también a todos los organizadores y asistentes a este webinario, así como a Intertraducciones Language Services, quienes hicieron la interpretación simultánea el día de hoy. Y bueno, les invitamos a participar en la última sesión del ciclo de diálogos, que va a ser dentro de un par de semanas. Así que no se la pierdan y muchas gracias por asistir. Gracias, Santiago. Gracias y saludos a todos los colegas de Ayatsis y de la embajada. Muchas gracias. Gobierno de México.